Soy Renato Solines, me considero un emprendedor de triple impacto, donde la sostenibilidad es parte esencial en la forma de hacer negocios, impactando positivamente al entorno social, económico y ambiental. Amigos y amigas, el cordial saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio, otro capítulo de Vagó junto a ti, siempre conociendo historias que nos van inspirando en el camino. Vamos conociendo la manera cómo se presiente y cómo se siente el éxito haciendo el bien a los demás, trabajando en función de lograr ese objetivo de bienestar común, el de todos. Y por eso, el día de hoy queremos agradecer la presencia de un invitado que empezó él estudiando Derecho por el mundo de las leyes, pero luego quiso aventurarse y se quedó en el emprendimiento, en lo que significa hacer empresa. Y él es Renato Solines. ¿Cómo estás, Renato? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Galo, gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo estas experiencias de vida que al final nos lleva el poder emprender y hacer cosas en tu entorno y en el país, ¿no? Y que dejen un impacto, ¿no? Que dejen un mensaje de alguna manera. ¿Cómo nace la historia del emprendimiento en Renato Solines? Mira, bueno, yo me remonto, tú bien decías al inicio, yo estudié leyes, vengo de una familia donde somos 5 hermanos, padre y madre, todos abogados. Sí. Ajá. Y bueno, obviamente como que en esa época lo lógico era que estudié leyes. Tuve una experiencia puntual en esa época cuando estaba estudiando leyes de entrar en un emprendimiento, seguramente muchos de la audiencia no conocerá, algunos sí, que se llamaba Club VIP, me acuerdo. Club VIP. Club VIP era vuelos internos privados. Ah, sí, que claro. era un emprendimiento de aviones, de vuelos internos en el país, en una época donde los vuelos nacionales tenían muchas falencias en puntualidad, en temas de seguridad. Y surgió esta iniciativa con cierto grupo de emprendedores e inversionistas y me invitaron a participar ahí. En esa época yo era un chico de 22 años como coordinador general del proyecto. O sea, hacía de todo, hasta pasaba cafés. Pero fue interesante porque fue una introducción de primera mano en un negocio grande. Por supuesto. Y entender cómo funcionaba esto del emprendimiento y los negocios. Y eso me trajo aún más ideas de que efectivamente era lo que yo quería hacer también. Y entonces, a raíz de eso, decidí sacar una maestría en negocios. Ajá. Saqué mi maestría en negocios en el año 2001, 2002, en una universidad muy prestigiosa en España. Y en esa época todavía no se hablaba mucho del tema de sostenibilidad. Se hablaba mucho del tema de responsabilidad corporativa, sí, o responsabilidad empresarial. Entonces, siempre pensé que mi labor en cualquier ámbito que me desenvuelva, sea como abogado o como empresario, tenía que tener un tinte, digamos, social importante, en el sentido de saber que hay una responsabilidad detrás, como te digo. Y con esa inclinación, mi esposa también viene de un seno de una familia que tenemos mucho este pensamiento común, digamos. Ella es arquitecta. Ella estudió también su carrera aquí en el Ecuador. Yo también estoy acá. Sacamos nuestra maestría afuera. Ella también sacó su maestría. Nuestro primer emprendimiento con Verónica fue crear un estudio de arquitectura y de consultoría en construcción sostenible, que se llama Estudio de Diseño Sostenible. Y básicamente nos enfocábamos en esa época, te hablo hace ya 18 años, a ver el tema de arquitectura y construcción desde un punto de vista sostenible. En esa época nadie hablaba de eso aquí en el Ecuador. ¿Cuál sería esa característica que hace a un sistema de arquitectura de construcción sostenible? Por ejemplo, 2 o 3 cosas que marcan la gran diferencia. Bueno, probablemente eso te va a contestar mejor Verónica que yo, porque es la arquitecta, pero básicamente hay tres temas fundamentales, que es el tema de energía, el uso de agua y el tema de reciclaje. Entonces, al final es como tú en una construcción puedes tomar en cuenta todos estos temas. Puede ser una construcción nueva o una construcción ya en uso, que se la puede restaurar. Pero básicamente, cuando vinimos acá, como te digo, nos enfocamos mucho en eso. Ese fue nuestro primer emprendimiento. A la par también creé otra compañía que se llama Andean Consulting, que en cambio ahí la idea mía era tratar de meter mucha tecnología en una empresa consultora que esté muy encaminada a temas de emprendimiento social. Entonces comenzamos este camino, para mí, que yo les llamo de emprendimiento sostenible, hace 18 años, con esta primera iniciativa, con esta segunda que tenía sus traspieces, y con esta de aquí en el año 2011 comenzamos también con una iniciativa bien interesante que es el TEDx Quito, que es una plataforma bajo licencia de TED, en donde creíamos que también era un aporte bien interesante a la comunidad el poder generar estos espacios de compartir ideas y de generación de conocimiento, y comenzamos con este emprendimiento también.
Y luego ya vinieron otros emprendimientos y ahora estoy muy dedicado también al tema de hotelería y turismo. Hotelería y turismo, y eres parte de una de las joyas del centro histórico, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito, que tenemos este hotel bellamente mantenido y diseñado, que es el Hotel Carlota, ¿no? Que más allá de un emprendimiento tiene que ver también con la familia, tiene que ver con mantener ahí un legado importante. Sí, tal cual. Esa casa es una casa de 1905. Que perteneció a Luis Antonio Ceballos, un comerciante de esa época que tenía mucho vínculo con Europa, con Francia en particular, abuelo del expresidente Rodrigo Borja Ceballos. Él construyó esa casa. Es una casa muy particular porque si tú te fijas en las casas del centro histórico, en el entorno del centro histórico, muchas son de estilo colonial español. Esta es una casa diseñada por un arquitecto francés. Entonces la casa es de un estilo más republicano, muy particular, en una localización única, en la Benalcázar y Mejía, al lado del parqueadero del Cadizán, a cuadra y media del Palacio Principal y de la Plaza Grande. Pero como tú dices, también hay un tema muy personal, ¿no? Cuando yo me meto en todos estos temas de emprendimiento alrededor de la sostenibilidad, comienzo un poco a ver cuáles son los sectores o las áreas donde el país tiene posibilidad cierta y real de desarrollo. Y para mí el turismo es un área fundamental de crecimiento para el país. Y entonces comienzo un poco a investigar y a entender un poco más acerca del turismo. Yo no había estudiado hotelería ni turismo, pero sí como emprendedor el entender que ahí había una oportunidad muy importante. Y por otro lado había una historia personal, que esta casa que te cuento maravillosa, mi abuela, Carlota, la adquiere en los años 60. Mi abuela, una mujer maravillosa, mi madrina además, que vivió hasta los 103 años. Pero básicamente mi abuela adquiere esta casa en los años 60, básicamente porque era su sueño el centro histórico, vivir ahí, y aparte para tener un espacio para sus hijos, imagínate en esa época, de darles un cuartito o algo para que cuando se casen puedan tener ahí, lo que uno como padre uno siempre está pensando, ¿no? Y efectivamente esa casa había pasado algún trajín porque ahí en los años 50 había sido el Colegio Simón Bolívar. En los años 60 fue la sede del Partido Conservador. Y pasó de todo. De todo. Y mi abuela compra esta casa en esa época. Entonces, compra esta casa y básicamente la primera hija que se casa es mi madre. Entonces, mi madre va a vivir allá, apenas se casó en el año 67, y mi hermano mayor y yo nacimos en esa casa. Qué interesante. Entonces, yo paso mis primeros años ahí, mi hermano más tiempo, y luego pasé mi niñez en esa casa porque mi abuela vivía ahí. Claro, las visitas eran directamente... Navidades, Año Nuevo, las visitas permanentes. Y entonces en esa época el centro histórico tenía sus características bien interesantes, no tenía estos comercios que hasta ahora existe, pero había más gente viviendo, al menos en la parte del casco histórico, más gente viviendo, ahora no tanto. Y entonces ahí un poco ato la historia al otro que te contaba yo con respecto al tema de esta vocación o de esta inquietud que tenía alrededor del emprendimiento y del turismo. Y digo, oigan, bueno, ¿por qué hagamos algo? Hagamos algo en esta casa. Entonces, en los años 2000, que yo ya había regresado, que te cuento, la casa estaba muy deteriorada, con mi abuela ya de 90 y pico de años, que muy lúcida, le digo, oye, hagamos algo acá. Y comenzamos a explorar esa casa. Mi abuela además le había donado en vida a mi madre, entonces había un tema ahí, un vínculo muy particular. Y con Verónica decidimos, ella como arquitecta, rescatar esa casa y restaurar y hacer un hotel. Con todos los lineamientos que ya se conocía de lo que es la sostenibilidad. Exactamente. Y ahí, entonces ya nace, no es que se vuelve sostenible, sino que nace con ese concepto. Nace completamente, porque ahora, como tú dices, está de moda. Ahora todo el mundo es sostenible, todo el mundo es verde, porque ya es una tendencia. Y hay que serlo. Hay que serlo, claro. Está bien. De hecho, en los negocios, como tú bien decías, un negocio que no cumple este equilibrio entre lo social, económico y ambiental es un negocio que no va a poder prosperar en la época actual. Así de simple. Entonces no es un tema que tú tienes que hacerlo por responsabilidad social corporativa o porque te da pena el entorno. No, tienes que hacerlo para sobrevivir como negocio. Es lo que pasa ahora. Pero en todo caso, en el momento en que atamos todos estos temas, decidimos presentar a la ciudad de Quito un concepto de hotel, un hotel pequeño, boutique, de lujo, pero que tenga como concepto principal el diseño por un lado, nos encanta el tema de diseño, por lo que te cuento, pero también la parte sostenible. Y nos metimos de lleno a eso. Entonces, cuando comenzamos a hacer la restauración del hotel, fui muy riguroso en todo lo que había que hacer. Metimos muchísima inversión, tuve que endeudarme en esa época con la Corporación Financiera Nacional, que tenía un programa para temas de turismo, y sacamos el proyecto adelante.
Ni bien sacamos el proyecto, en el mismo año, el hotel lo abrimos en el 2016, finales de 2016. Ese año ganamos la Bienal de Arquitectura Panamericana, el único hotel en el país que ha ganado una Bienal de Arquitectura Panamericana en la categoría de reciclaje y restauración. Ajá. En el 2017 fuimos, yo como no venía del mundo de turismo, tampoco se tenía mucho conocimiento alrededor de muchos temas. Con todos los festivales. Sí, y ganamos el World Travel Award, que supuestamente es el Oscar del turismo. Sí, lo es. Ganamos durante 3 años seguidos como mejor hotel de diseño de Sudamérica. ¡Ah, qué maravilla! Y estuvimos nominados como mejor hotel de diseño en el mundo. Y en el año 2018 fuimos galardonados como la mejor intervención en el centro histórico por parte del municipio. Entonces, con mucho orgullo cuento esto, no con soberbia, pero sí porque creo que lo que hicimos es presentar a Quito un proyecto turístico de hotelería. Yo llamo de alta gama, aunque puede sonar un poco feo, pero normalmente el turismo más educado, el turismo que puede acceder a ciertos productos más premium, es el turismo que puede generar mayor impacto positivo también en el entorno.